Listo, muchachos, entonces arrancamos diciendo entonces que vamos a iniciar el día de hoy con el artículo 88 de la resolución 2400, donde efectivamente empieza a hablarnos un poco acerca del ruido. El ruido, entonces, vamos a identificar lo primero que es. Ese ruido es una cosa bien interesante y podemos decir que es una perturbación en el ambiente de una presión de carácter sonora. Significa eso entonces que es una energía que se comparte efectivamente desde la fuente emisora hasta el receptor. El receptor, pues, es una persona que puede estar en su lugar de trabajo siendo impactado por ese ruido, lo que significa que puede llegar a ser molesto. Entonces decimos efectivamente que el ruido es una energía que tenemos que controlar y conocer para poder dominarla. Uno solamente puede dominar lo que conoce, uno no puede dominar lo que no conoce. Entonces, se trata básicamente de eso. Es una energía que se expresa en decibeles y que tiene unas frecuencias como tú lo acabas de decir. Resulta que tenemos un nivel máximo permisible de nivel de ruido. ¿Ustedes saben cuánto es? 85 decibeles. Perfecto. 85 decibeles. Entonces vamos a empezar con la resolución 2400 para ver qué más nos dice. Entonces, nos dice en primer lugar que en todos los establecimientos de trabajo donde se produzcan ruidos se deberán realizar estudios de carácter técnico para aplicar sistemas o métodos que puedan reducirlos o amortiguarlos al máximo. Sistemas o métodos hace referencia a los diseños de ese control de ruido. ¿Y quién hace o quién elabora esos diseños? Pues miren, los ingenieros. Nosotros somos ingenieros. ¿Listo? Nos habla del control de ruido. Mire qué interesante. Para reducirlos o amortiguarlos al máximo. Y nos habla de unos sistemas o métodos. Sistemas o métodos hace referencia al diseño o al control. Entonces aquí nos dice, se examinará de preferencia la maquinaria vieja, se tiene que reemplazar entonces todo lo que tiene que ver, se tiene que reemplazar entonces todo lo que tiene que ver con elementos desgastados, con amortiguadores del equipo, se tiene que analizar la vibración del equipo, se tiene que analizar el silenciador y el presilenciador y el tubo de escape del equipo si tuviera, para empezar entonces a reducir efectivamente ese nivel de ruido que se tiene y que afecta negativamente a los trabajadores, porque puede llegar a causar una enfermedad ocupacional que se llama hipoacusia neurosensorial inducida por ruido de carácter bilateral. ¿Quién repite eso? Jesús. Hipoacusia. Hipo significa bajo. Hipoacusia. Bajo nivel de la audición. Eso es el bajo nivel de la audición. Y es bilateral porque se considera bilateral debido a que afecta los dos oídos de la misma manera. Si no es bilateral, no es causada por el trabajo. Habría que entrar a analizarlo. Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido de carácter bilateral o sordera profesional. Bien, así las cosas. Nos devolvemos a ese artículo y seguimos hablando de eso. Y aquí nos dice efectivamente
que el nivel máximo permisible será de 85 decibeles de presión sonora, medidos en la zona en que el trabajador habitualmente mantiene su cabeza. Y aquí nos dice algo bien interesante que no lo vamos a entender sino después. Nos dice el cual será independientemente de la frecuencia. El cual será independientemente de la frecuencia. O sea que no importa la frecuencia, pero que no puede superar los 85 decibeles de presión sonora. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, dice que no lo puede superar y que no importa el nivel de... Bien. Así las cosas, continuamos por acá y venimos aquí y nos damos cuenta de ver qué otra cosa interesante para el artículo 90, 89 nos va a decir. Y empezamos efectivamente con ese artículo 89. Son como 10 artículos únicamente, los cuales son muy interesantes. Este otro nos dice, donde la intensidad del ruido sobrepase el nivel máximo permisible, será necesario efectuar un estudio ambiental por medio de instrumentos que determinen el nivel de presión sonora y la frecuencia. ¿Cuáles son los instrumentos que se analizan aquí? El sonómetro y el dosímetro. ¿Listo? Vamos a copiar esos instrumentos. Los instrumentos se llaman así: sonómetro y dosímetro. Ahí los tenemos. El sonómetro y el dosímetro son dos equipos diferentes. Un sonómetro podemos bajarlo inmediatamente con la app sonómetro. Busquémoslo y bajémoslo. Hagámoslo a ver en 2 minutos. Dale. A ver, y entonces eso nos dice, efectivamente, jóvenes, tenemos el sonómetro que podemos bajarlo en la aplicación como sonómetro, ya lo tienes, lo estás bajando, ya lo tienes, lo estás bajando, muy juiciosa, Xiomara, muy bien. Fernando, bien, a ver, concentrado, bien. Jesús, ¿todo bien? A ver, jóvenes, ¿ya lo bajaron? ¿Lo bajaste? Niñas, a ver, muchachos. Así las cosas, podemos observar que en ese sonómetro nos va a medir unos niveles de presión sonora puntuales, o sea, en el aquí y en el ahora. ¿Cómo me veo así? No, más inteligente, ¿cierto? Así mirando así por encima. Xiomara, asusta cuando uno ve así, ¿cierto? Bueno, serios. Entonces, jóvenes, el sonómetro mide el aquí y el ahora. Sonómetro. El sonómetro mide puntualmente el momento, la medición del momento. El sonómetro mide el aquí y el ahora, pero pongamos eso así entre comillas. O sea, mide el momento. Mide el momento, o sea, es una medición que se llama una medición puntual, donde está la persona y efectivamente está percibiendo un ruido y aquí tenemos el sonómetro y ese sonómetro está midiendo y nos dice, bueno, 84 decibeles. ¿A qué horas? A las 10, a las 9:32 AM. Así las cosas, podemos entonces decir que está midiendo el sonómetro un nivel puntual de presión sonora. ¿Listo? Como decimos, en la agroindustria es uno de los factores recurrentes en cuanto a peligros de carácter ocupacional. ¿Listo?
Bien. El sonómetro, pero el dosímetro es algo diferente. ¿Por qué? Porque ese dosímetro nos va a medir otra cosa. El dosímetro va a medir la acumulación de ruido con diferentes tiempos. El dosímetro mide la acumulación de ruido. La acumulación de la exposición al ruido. Exposición al ruido en diferentes momentos. En diferentes momentos. Ejemplo, a las 10 de la mañana hasta las 12, tal cosa. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestro amigo. Aquí está en 4 momentos, digamos. Aquí está en 4 momentos. Aquí está de 8 a 11 a.m. ¿A qué intensidad? Entonces vamos a ponerlo a 86.7 decibeles. Aquí está de 11 a 12, vamos a ponerlo a 84.1. Aquí está de 2 a 4 pm a 90 decibeles. Y aquí este joven va a encontrarse de 4 a 6 a 88.9 FM. Ahí lo tenemos. Vamos entonces a analizar una norma, que es la norma 8321 del año en que yo nací, que es el año 1983. Claro, yo soy del siglo pasado, pero del 83. Seguimos. Hola. Entonces, nos vamos a una norma que, entonces estamos en la 2400 para ir en el artículo 90, y en esta otra norma que es la 8321 del año 1983, nos habla de unas cosas súper interesantes, como por ejemplo, la que les voy a mostrar. Mira, aquí la tenemos. Y entonces esa norma nos dice que existen dos tipos de ruido, un ruido que se llama ruido continuo y otro ruido que se llama ruido de impulso o de impacto. Aquí lo tenemos, míralo, qué interesante. De las cosas más interesantes del día de hoy es haber descubierto esta norma. ¿Por qué? Porque nos dice que efectivamente tenemos dos tipos de ruido. El primero se llama ruido continuo y el otro se llama ruido de impulso o ruido de impacto. Pero, ¿ruido continuo qué es? ¿No se ve o sí se ve? ¿Joven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Estás como aburrido hoy? ¿Bien? Entonces, ese ruido nos dice lo siguiente. Nos dice que existe ruido continuo y nos dice que existe ruido de impacto. Ruido de continuo es cuando las oscilaciones son inferiores a un segundo. O sea, esto. Ruido de impacto. ¿Sí estamos? Entonces, eso significa que tenemos dos tipos de ruido. Viéndolo de otra manera, podemos decir que tenemos así. Muchachos, están muy serios el día de hoy. Nos dice efectivamente que aquí tenemos un tipo de ruido, pero no nos cabe aquí. Vámonos a otra hoja. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Miren, aquí tenemos tu. Y aquí pasa un segundo. Tu. Pasa un segundo. Tu. Y aquí tenemos entonces un intervalo de, supongamos aquí 2 segundos. Entonces ya se conoce como, se entiende como ruido de impacto. 2 segundos. Entonces decimos ese es un ruido de impacto. Claro, claro que sí. Carolina, ¿qué color le pongo aquí? Importantísimo esta pregunta. Rápido, rápido. Amarillo. ¿Amarillo qué? Amarillo pillo. ¿Amarillo pillo? Bueno, muy bien, chévere.
Muy bien. Entonces tenemos acá un impacto de cada 2 segundos. O sea, decimos que eso es ruido de impacto. Ruido de impacto. Perfecto. Muy bien, muchachos. Impacto. Impacto profundo. ¿No han visto esa película? Impacto profundo. Listo. Ruido de impacto. Y acá tenemos otro que efectivamente decimos que es... Continuo. Podemos decir que 30 segundos. Así las cosas. Prum. No sé. 1 hora. 60 minutos. Listo. Y se llama entonces continuo. Ahí lo tenemos, 2 tipos de ruido. Míralo, continuo y de impacto. Pero también nos dice esa misma resolución que cuando tenemos acumulados unos ruidos por acá en el artículo 41, nos habla acerca de unas cosas interesantes. Vamos a ver qué nos dice el artículo 41. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Ujú. Entonces aquí nos dice, ese artículo 41, nos dice lo siguiente. Vamos a la página actual, la página nueva, y aquí nos dice lo siguiente. Entonces aquí nos dice, cuando la exposición diaria supere, conste de 2 o más periodos de exposición a ruido continuo e intermitente de diferentes niveles sonoros y duración, se considerará el efecto combinado de las diferentes exposiciones en lugar del efecto individual. Pero para poder entender eso, necesitamos saber cuál es el nivel máximo permisible que dijiste hace un rato. 85 decibeles durante 8 horas. Los límites máximos permisibles están dados en 8 horas. 90 decibeles. ¿Cuántas horas podríamos estar expuestos a 90 decibeles? Menos horas. ¿Cuántas? Menos horas. Y eso hace su razón de ser en lo siguiente. En una fórmula de donde sacaron el límite máximo permisible, que es la siguiente. Míralo, aquí lo tenemos. Recordamos que tenemos ruido de impacto y ruido continuo. Vamos a analizar en el momento ruido continuo, la fórmula y luego la fórmula de ruido de impacto. Entonces, para ruido continuo, podemos decir lo siguiente. Para ruido continuo tenemos una fórmula que es la siguiente. Mira, 8 sobre 2 elevado a la nivel de presión sonora menos 85 sobre 5. ¿Y qué pasó con el perrito?
¿Cómo estás? ¿Y nuestro amigo? ¿Lo trajiste? ¿Trajiste a nuestro amiguito? ¿A dónde está? Tan querido que es. Mira, entonces estamos viendo esta fórmula de ruido que es súper interesante. Y vamos entonces a llevarnos esta fórmula para acá. Ahí la tenemos. Bien, entonces miren, la pregunta que yo les hice ahora, la pregunta que les hice ahora era que si teníamos 90 decibeles, ¿cuánto tiempo podíamos estar expuestos? Claro, sin elementos de protección personal. Entonces, vamos a reemplazar el número 90 aquí. 90 menos 85 sobre 5, ¿cuánto nos da? A ver, saquen la calculadora todos, pero ya, eso. 90, 5, bien. 4, exactamente, sí. De aquí a 4. Nunca le coja la cola a un perro cuando esté descuidado el perro porque lo puede morder. Ahí está. Así las cosas, entonces, ¿cuánto nos dio? Dio 4. Exactamente. 4. Y si fuera 100 decibeles, ¿cuánto daría? Entonces, mira, sería 100 menos 85 nos da 15. 15 sobre 5 nos da 2 elevado a la 3 nos da 8. 8 sobre 8, 1. ¿Qué? Horas. Tiempo de exposición expresado en horas. Y si fuera 105, 105 menos 85, 20. 20 sobre 5, 4. 2 elevado a la 4. No elevado a la 4 dice 8 sobre 16, 5. Pero no me crean, háganlo. Para... Xiomara, y si fuera 100, todavía. Sí, mira. Fuera 100, ¿cuánto daría? 1. Bien, súper. ¿Cuánto les da?
Entonces, ya sabemos cuánto es. Efectivamente, ¿cuántos minutos? ¿Cuánto? ¿Mm? ¿17 minutos? Ajá, o sea, te dio ¿cuánto? Ajá. No tenemos ningún inconveniente para ruido continuo. Vamos entonces a ver para ruido de impacto. El ruido de impacto que es como, por ejemplo, boom, boom, boom. ¿Quiénes hacen eso? Por ejemplo, las personas que trabajan con esos disparos que hacen en la construcción para poder fijar algún tipo de material a una columna. Entonces llegan, ¿sí? Pregunto, ¿el ruido ese de las calles cuando las están desbaratando con un taladro neumático, qué es? ¿Continuo o es de impacto? ¿Continuo por qué? Está antes de un segundo, está el otro impacto. Ujú, sí, perfecto, muy bien. Muy bien, para ruido continuo. Y para ruido de impacto tenemos la siguiente fórmula. Para ruido de impacto tenemos la siguiente formulilla.
Para ruido de impacto entonces tenemos lo siguiente. Para ruido de impacto tenemos la siguiente fórmula. 10 elevado ay, se me borró. Se me borró una cosa. Estoy concentrado. 16 menos nivel de presión sonora sobre 10 y cerramos. Si lo quieren más claro, pues pongámoslo así. Bueno, no, ahí está. Pues ahí está, nivel de presión sonora sobre 10 menor. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos 130 decibeles. Tenemos 130 decibeles, por favor, indíquenme cuántos impactos puede soportar una persona a 130 decibeles. ¿Listo? ¿Cuántos golpes? O sea, ¿cuántos impactos? 1000. ¿Por qué? Porque tenemos 130 sobre 10 nos da 13. 16 menos 13 nos da 3. O sea, un 1 y 3 ceros. 10 elevado a la 1 y 3 ceros. O sea, 1000. Si fuera 140, ¿cuánto nos daría? ¿Ah? ¿Sí? Vamos a ver, entonces, mira, otra vez. Para 130 tenemos 130 sobre 10 nos da 13. 16 menos 13 nos da 3. O sea, 10 elevado a la... O sea, es un 1 y 3 ceros. Pero si el número fuera 140, ¿cuánto sería? 100. O sea, un 1 y 2 ceros. ¿Por qué? Porque 140 sobre 10... Xiomara, mírame. 140 sobre 10. 140 sobre 10 nos da... 140 sobre 10 nos da 14. 16 menos 14 nos da 2. O sea, 10 elevado a la 2 es un 1 y 2 ceros. Así no veo nada. Así sí. ¿Listo? Entonces ya salimos de eso. Ahora nos devolvemos a la resolución para poder entender de qué se trataba ese C1 sobre T1 y de qué se trataba la dosis. La dosis es la cantidad, en este caso, la cantidad de ruido que puede soportar una persona. Lo máximo que puede soportar es 100%, ¿cierto? O sea, 1. ¿Sí? Y el 100% en este caso, para ruido continuo, corresponde a 85 decibeles sobre 8 horas. ¿Cierto que sí? Desde ahí estaría expuesto a una dosis que se llamaría 1. Claro, para eso tenemos que ver lo que tenemos en el tablero, que es C sub 1 sobre T sub 1, que es lo que nos está diciendo esa resolución, que la tenemos ahí.
Artículo 43. Sí, señor. ¿Cómo les parece? C sub 1 sobre T sub 1. Donde C sub 1 es el tiempo de exposición. Ejemplo, los muñequitos que habíamos dibujado acá. Los muñequitos que habíamos dibujado aquí. Mírenlo, ahí están expuestos esos muñequitos. Nos dice, de 8 a 2, de 8 a 11, 86.7 decibeles. Interesante. Y también esa resolución nos dice que no tengamos en cuenta aquellas exposiciones que se encuentren por debajo del TLB. El TLB es el límite máximo permisible. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos? Lo voy a repetir, lo voy a repetir, lo voy a repetir un segundo. Dice entonces lo siguiente. ¿Pero qué es el TLB? TLB. Pero en mayúsculas se ve más bonito. TLB es igual. Threshold. Limit. Value. O sea, límite máximo permisible. Límite máximo permisible. Límite máximo permisible. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Límite máximo permisible. Entonces, en este caso, para ruido es 85 decibeles. El límite máximo permisible para ruido es 85 decibeles. Entonces, nos devolvemos acá y nos damos cuenta de lo siguiente. Por favor, indíquenme el tiempo de exposición para este señor en 86.7 decibeles. Y recordamos que aquellas exposiciones que se encuentren por debajo de 85 no las tenemos en cuenta. Aquí tenemos una exposición que es 84.1, no la tenemos presente. Solamente vamos a analizar 86.7 con 3 horas. Vamos a analizar 90 decibeles con 2 horas. Y vamos a analizar 88.9 con 2 horas. Por favor, indíquenme cuál es el límite máximo permisible para esa exposición. Pero entonces lo expresamos no en minutos, sino en 2.3 o algo así, el número que les dé. ¿Sí? Con la formulita que vimos hace un rato. Dime. Ah, ese primero. 86.7.
Entonces, mira, 4 horas aquí, ¿cierto? 8, 9, 10 y 11, 3 horas, sí, señor. Sí, 3 horas sobre 6:32, más esta siguiente, de 2 a 4 son 2 horas, a 90 son 4. 2/4. Y la siguiente sería 2 horas a 88.9. Más 2, 88.9, da 4.5. 4, 4, 4.65, gracias. Si nos da más que 1 esta respuesta, significa que la persona está sobreexpuesto. Si nos da menos de que 1, significa que no pasa nada, que está todo bajo control. A ver, este sobre este da 0,5, este no sé cuánto. Uy, está pasado entonces 40%. Significa que está sobreexpuesto un 40% más de lo que debía. ¿Cómo es mejor escribir aquí en este aparato o en el tablero? Me siento uga uga en el tablero. ¿Cierto? Es mejor acá. ¿Sí? ¿Y ustedes por qué no le dicen a todos los profes que hagan lo mismo y que graben las clases y que las suban? Eso les va a servir para el futuro. ¿Cierto? Deberían ustedes decirle. Sigamos, sigamos. Entonces, ¿ya lo tenemos claro? ¿Hacemos otro ejercicio o no? ¿Otro? Listo, otro ahí en 2 segundos. Listo, muchachos. Todo suyo.
Bueno, de todas maneras se oye por aquí, pues, pero sí se oye por aquí mucho mejor. ¿Y cómo se...? Ah, sí, se acabó la pila. Entonces resulta, muchachos, que pasa lo siguiente. Podemos observar aquí la fisiología de la audición, del oído, anatomía del oído. Vamos a llevarlo a una página nueva. En esta página podemos observar efectivamente esa fisiología, la morfología. Estamos viendo aquí cómo funciona el oído. Bien, todas las manos así, muchachos, un momentico. Y nos ponemos acá, todas así. Y ahora así. Hola, 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 hola. Así como un perrito. Hola, hola, hola. Eso. Se oye diferente, ¿eh? ¿Cierto? Sí. Xiomara, háblanos, háblame. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Listo. Perfecto. Ahí acabamos de observar algo interesante que es el direccionamiento de la onda acústica hacia nuestro oído. Y lo segundo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, vamos a explicar la onda acústica. Hasta más serios. Hola. Hola. Eso. De eso, y nos acabamos de dar que una migración. ¿Cierto? Hay una superposición que entonces cada y lo sentimos aquí en el canto de los dedos. Perfecto. Aquí tenemos entonces el pabellón auditivo y ya sabemos para qué sirve. Luego sigue pues, el conducto auditivo externo que para unas glándulas senosas, conducto auditivo externo y llega al tímpano. En el tímpano hay una vibración, pero lo que se oye es, aumenta 20 veces lo que realmente. Entonces, cada vez que el profe está hablando, el cerebro de ustedes está oyendo. ¿Oyeron? Y aquí tenemos entonces del tímpano están conectados el martillo, yunque y estribo, pero que son unas palanquitas, martillo, yunque y estribo, y que están conectados con el tímpano. Entonces, continúan de esa forma hasta llegar a la ventana oval. La ventana oval es la parte más interna, donde nos encontramos en el oído interno, y esa es la parte más externa del oído interno, o sea, una partecita de la cóclea o caracol, que todos conocemos, es pequeñita, es chiquitica. Y entonces, en ese momento, ¿se acuerdan que cómo hacían entonces? Llega el tímpano, que es una membrana que pasa, aumenta la vibración a la cadena de vocecillos, martillo, y el estribo se la pasa a la otra membrana, que se llama membrana oval. Nuestro cerebro oye, pero cuando yo queda pero nuestras está captando solamente unas frecuencias. Nuestra computadora tiene ya como una persona, ¿cierto? Para demostrarlo, vamos a ¿quién sabe hablar de como los chinos? ¿Dónde es una de las
Entonces, un chino, por ejemplo, mira, hacia el chino, pero nosotros lo tenemos, porque nosotros captamos el sonido del idioma que desconocemos y ese sonido del idioma que desconocemos nuestra membrana del cerebro. Entonces, nuestro cerebro entiende más o menos que hay una persona hablando de otro idioma. Entonces, nuestros membranas cerebrales, pero finalmente el lenguaje de entonces, resulta que tenemos nosotros un rango auditivo en nuestro oído se perdió una oreja, ¿no? Bueno. Tenemos un rango auditivo entre 20 y 20.000 Hz. Recordamos que los Hertz son las oscilaciones sobre segundo. Los Hertz son las oscilaciones sobre segundo, o sea que nosotros captamos en nuestro oído 19.980 frecuencias, porque captamos entre 20 y 20.000 Hz. Pero, ¿y cómo analizamos esas frecuencias? ¿Cómo hacemos para estudiarlas, muchachos? La cosa se complica, ¿cierto? ¿Cómo hacemos entonces para estudiarlas? Entonces nosotros decimos que para estudiarlas lo que necesitamos es agruparlas en unas frecuencias para poder estudiarlas. Desde hace unos 60, 70 años se reunieron unos científicos. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Son pequeñas frecuencias que se dan en 1980. Entonces dijeron, no, pues usted queda bien. Vamos a ¿cómo? ¿Y cómo las agrupamos? Bien, con bandas de octava. Entonces, vamos a agruparlas con bandas de octava. Y dijeron, ¿y cómo es ese cuento de las bandas de octava? Entonces dijeron, no. Vamos a empezar con 8 Hz, 8. Y la siguiente va a ser el doble, 8, 16, 32, ta, 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 ta. Dijeron, listo. Vamos a hacerlo. 8 Hz. Dijeron, sí, muy interesante. La que le sigue a 8 es 16. 16 Hz. La que le sigue a 16 es el doble, 32. La que le sigue al doble es 64. La que le sigue es, dijeron, no, no puede ser 128, vamos a bajarlo a 125. Eso dijeron. Sí, el por qué, yo sé por qué. Porque mnemotécnicamente era mucho más fácil para un fonoaudiólogo entenderlo como 125 y no como 128. De 125 a 128 hay 3 oscilaciones sobre segundo, que eso y nada es exactamente lo mismo. Pero sí era muy diferente porque ellos no, nada tienen que ver con números, entonces dijeron, no, pues 125 porque la otra no lo puedo entender. Y la del doble es 250 Hz y el doble es 500 Hz y el doble es 1000 Hz y el doble es 2000 Hz y el doble es 4000 Hz y el doble es 8000. Tenemos un problema técnico acá. El doble es 8000. El doble es 16.000. Bien,
Y uno de ellos dijo, venga, venga, estos de 125 hasta 4000, píntelos de otro color. ¿De qué color, Jesús? Verde. De color verde, dijo el científico, y así fue la cosa. Lo pintaron de color verde y dijeron, agrúpelo pues, más grandecito porque efectivamente son los más importantes. Pero ¿por qué dijeron que eran los más importantes? Porque resulta que eran las frecuencias conversacionales, las que más nos interesaban eran esas. Las otras realmente no tenían así como mayor importancia porque no, pues con esas no se hablaba nada, tenía que ver con esas y eran sonidos agudos o sonidos muy graves que no podemos entrar nosotros pues, a analizarlos porque pues no, nada que ver, o sea, no hablamos en ese tipo de frecuencias, únicamente hablamos en estas frecuencias, que son las frecuencias conversacionales, que son estas 6 frecuencias, 125 hasta 4000. O sea que son las más importantes, se llaman entonces frecuencias conversacionales. Ahí las tenemos, frecuencias conversacionales. Y efectivamente son esas que tenemos en color verde las que más nos interesan. Las otras realmente no nos importan, porque esas son las que nosotros comunicamos los seres humanos. Pero, ¿cómo se comportan? Ya les voy a decir. Gráficamente se comportan de la siguiente manera. Mira, esta de aquí, que es de color rojo, la vamos a dibujar. Esta, 125 Hz, es la más grande que hay, es la que más energía tiene, 125 Hz. Esta es la que más energía tiene y se comporta así grande. La que le sigue es la mitad de esa y se va a llamar 250 Hz. ¿Viste pan de baña? La que le sigue es la mitad de esa y se llama 500 Hz. La que le sigue es la mitad de esa y se llama 1000 Hz. Esa de 1000 Hz, efectivamente puede ser esta. La que le sigue es la mitad de esa y se llama 2000 Hz. Y la que le sigue es la mitad de esa y se llama 4000 Hz.
Listo. Ahí las tenemos, esas 6 frecuencias que se llaman las frecuencias conversacionales, que son aquellas que debemos tener presente y debemos tener pues, muy pendientes. Quiero devolvernos por acá y mostrarles algo. Bien, muchachos, quiero que analicemos este aparatico que se llama caracol. Míralo, aquí lo tenemos. Este caracol este aparatico que se llama caracol es el que pues tiene el secreto de todo. Aquí lo podemos observar. Y quiero que vean esta ventana que se llama la ventana oval. Esta pequeña membrana es la puerta de entrada para el sonido y viene a partir del yunque, martillo, yunque y estribo. Viene a partir del estribo. Ustedes pueden observar aquí el estribo. Mírenlo aquí. Ahí está el estribo. ¿Y saben por qué se llama así? Porque parece un estribo de un caballo. Míralo. Martillo, yunque y estribo. Y ese, Xiomara, y ese, aunque tú no me creas, ese es donde salen todos la energía que el tímpano y todo eso. ¿Sí me crees? Entonces, eso es lo que pasa. Mírenlo, ahí está. Aquí tenemos los sáculos y los utrículos y todo este caracol está lleno de un líquido que se llama perilinfa y endolinfa, que es rico en flúor, calcio, magnesio, manganeso y electrolitos. O sea que es un medio, es un medio altamente conductor de electricidad. Todo nuestro sistema, todo nuestro sistema, tenemos entonces ese sistema de electricidad pasa por ¿Estamos bien? Lo siguiente, Angélica, mira, concéntrate en lo que voy a decir. Lo tienes que mirar. Entonces resulta que este aparato, ¿cómo es que se llama? Caracol. El caracol, mira, lo voy a desenroscar de acá. Lo voy a desenroscar y vamos a ver cómo queda. ¿Listo? Lo voy a desenroscar y vamos a ver cómo queda. Cierren los ojos un momentico para que vean esto. Cierren todos, todos, muchachos, mientras yo hago esto. Eso, eso. Es que es una sorpresa increíble. No vean, no pueden ver. No pueden ver, no pueden ver todavía nada. ¿Listos? Ya. Vean. Ay, qué chévere. Xiomara dice, ay, ese profe. No, pero es una sorpresa, chévere, muchachos. Míralo, aquí está la membrana oval. Mírala ahí. Ahí está. Y entonces resulta que nuestro oído tiene unas separaciones internas aquí dentro del caracol. Míralo, aquí está. Unas separaciones internas donde efectivamente cada una de esas frecuencias que analizamos y que estudiamos se encuentra ahí. La más, eh, la más delicada de todas es esta que tenemos aquí, son los 4000 Hz. Míralo. Y está justamente, mm, está relacionada con esta primera entrada, con esta primera porción dentro de la función del caracol. O sea, de la ventana oval, la primera frecuencia que entra es la de 4000. El análisis de esas neuronas y de esas células que se llaman células ciliadas, coge esa frecuencia de 4000
Entonces, la sordera capacitada de la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido se demuestra a través de la audiometría con las pérdidas de 4 Hz. Siempre que tengamos pérdidas de 4 Hz son por la industria, son por la exposición a altos ruidos dentro de la industria. Son unos ruidos que nosotros estamos humanos para los artículos, las computadoras, el corte, cualquier cosa relacionada con ruido, por decirlo, 85 Hz, lo primero que va a hacer el humano va a tener unas pérdidas de 4 Hz, va a dañar unas células que se llaman células ciliadas. Ya donde se encuentran, miren, son estos pelitos que están aquí. Ya les voy a mostrar. Mírenlos aquí. Esos pelitos. Son esos cilios. Esos cilios. ¿Le regalas un pelito? Entonces, ese pelito pues aquí está al frontera se convierte en una cosa. Lo mismo sucede. Lo mismo sucede con los cilios, esas células ciliadas, donde se habla de cuatro pérdidas, una sobresolucional. Lo primero es nota, son las pérdidas en 4 Hz cuando se hace la comunicación. Ahora bien, resulta mucho que yo ¿cómo podemos hacer para controlar ese flujo? ¿Será que la pérdida de transmisión o será que la absorción tiene algo que ver con eso? Y entonces la pérdida de transmisión es lo que se va a decir de esta forma. Aquí yo estoy entonces hablando de un libro. Una forma muy chévere de rascarse el pecho. ¿Sigue lo que viene? No, porque eso también iba hacia algo, hacia la pérdida de transmisión. Y eso únicamente se puede considerar por la masa, la frecuencia, la onda, esa masa se queda. Pero hay una forma para calcularlo que es dentro de la frecuencia. Hay dos sencillos, eso que ustedes ven. Esa es pérdida de transmisión. Y este otro concepto es el concepto de la absorción. Ahora, este es el concepto de la absorción, unas fibras de ese material que elimina la energía del virus. Pero eso se da con cualquier material. Mira, tengo otro, pero este es menos que el anterior, porque es menos cultivo. Pero si no, pues no. Es decir, que el ruido tiene una característica muy importante con su pérdida de energía en la pérdida de transmisión causada por la materia, por la masa. O en su defecto, la absorción, una pérdida que se expresa como fuerza. ¿Saben resultar? Pérdida de absorción. Entonces, decimos que el ruido controlado a través de la pérdida de transmisión y a través de la absorción. ¿Están? ¿Preguntas? ¿Oyes? Muchas gracias, muchachos. Un abrazo para todos y pórtense bien. Pérdida de transmisión y absorción.